Buenas gente, hoy os vengo a hablar de un tema bastante controvertido que seguramente me granjeará más de un enemigo, pero quería exponer mi opinión sobre por qué yo no me considero feminista o por qué yo no soy feminista. Voy a empezar por definir lo que es el machismo y lo que es el feminismo, porque sé que todavía hay personas que creen que el feminismo es lo contrario al machismo y no es el caso. Entonces, cuando me vayan a venir a decir como primera crítica que no sé lo que es el feminismo o que lo confundo con otro término que es el embrismo, pues que vean que no es el caso. Entonces, a ver. El machismo realmente es una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón, ¿vale? Esa es la definición de la RAE. Mientras que el feminismo, según la RAE, es un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, o un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Vamos, que con mis propias palabras vendría a decir que el machismo es una discriminación en favor del hombre y el feminismo, en cambio, es una lucha por la igualdad, digamos, de ambos sexos, del hombre y de la mujer, ¿vale? Esto es la teoría, que hasta aquí me parece muy correcto. Entonces, para los que no lo tuvieran claro, el contrario al machismo sería el embrismo, ¿vale? Eso sí sería una discriminación sexista hacia los hombres, priorizando de algún modo a las mujeres o considerando que las mujeres tendrían que estar por encima o que son mejores, o bueno, sería un tipo de sexismo en favor a las mujeres, embrismo, ¿vale? Entonces, después de esto, después de aclarar que entiendo la diferencia entre feminismo y embrismo y que no es que los confunda, decir eso que parece fastidiar tanto a algunas feministas, que es, yo creo que sería más acertado llamar a ese movimiento de lucha por la igualdad de otro modo, que lo típico es decir que igualitarismo. Yo lo vería más acertado, un término de ese tipo. Igualitarismo lo veo bien. Cualquier cosa que indique claramente que tú estás luchando por equiparar los derechos y la forma en que se ve cualquiera de los dos sexos. ¿Qué pasa? Feminismo tiene el significado que tiene, pero parte de esa raíz terminológica de fémina. Entonces entiendo que haya confusiones y tampoco creo que sea lo más justo para una palabra que en teoría designa una lucha en favor de ambos sexos. Lo siguiente que quiero decir es que a pesar de que yo no me considero feminista, yo entiendo que hay problemas de machismo en nuestra sociedad. O sea, no niego en absoluto que hay una discriminación hacia la mujer en muchos aspectos. Por ejemplo, entiendo que la mujer se ve todavía hoy en día juzgada de forma muy bestia por su físico, ¿vale? Que hay una presión enorme ya desde que eres muy joven para que cumplas con unos cánones de belleza más o menos estipulados. Y que en principio eso también les pasa a los hombres, pero hay más presión, digamos, sobre las mujeres. Eso es la impresión que yo tengo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entiendo, por ejemplo, también que las mujeres tienen no la obligación, pero sí se ven presionadas por la sociedad para depilarse, por ejemplo. Cosa que en los hombres no pasa. Los hombres tienen la libertad de elegir si quieren depilarse o no quieren depilarse. Incluso los hombres tienen, por ejemplo, la libertad de elegir si quieren dejarse barba o no quieren dejarse barba, y no por ello la mayoría de la sociedad va a mirarlos negativamente o va a juzgarlos como si fueran unos guarros o como si descuidasen su imagen o algo por el estilo, ¿vale? En cambio, a las mujeres que no se depilen, pues se les pasaría eso. Pongo estos dos ejemplos, por ejemplo, o bueno, un tercero, ¿vale? Es cierto que todavía por la calle las mujeres reciben más acoso y desde luego corren mucho más peligro de, por ejemplo, ser violadas que los hombres. Y eso es algo, todo esto que estoy diciendo ciertamente son cosas en las que estoy de acuerdo y que yo apoyo que hay que cambiar y que es que no defiendo para nada. O sea, son cosas muy graves y que no deberían suceder. Pero
dejando esto a un lado, quiero decir que creo que el feminismo actual está mal enfocado. ¿Y por qué digo esto? Tengo varios motivos por los que lo pienso. Uno es que, a pesar de que se dice, tanto en definición como cuando hablas con una feminista o cuando lees cosas de feministas, se dice que en principio es una lucha por la igualdad, yo veo mucha defensa hacia la mujer, pero muy poca hacia el hombre. O sea, entiendo que estas personas parten de la base de que la mujer está en inferioridad de condiciones en esta sociedad con respecto al hombre. Cosa en la que yo no estoy del todo de acuerdo, pero de esto hablaré luego. Pero si tú dices que estás defendiendo la igualdad, que estás defendiendo los derechos de ambos sexos, deberías indignarte por igual cuando un hombre es discriminado o cuando un hombre sufre sexismo, porque también lo sufren, debería indignarte igual que cuando lo sufre una mujer, porque tú realmente estás luchando por la igualdad. La igualdad es ver a las personas, es ver a los seres humanos, no ver el sexo del que son. O sea, tú consideras, en teoría, yo lo considero así, esto sí que yo lo pienso y por eso no estoy de acuerdo con lo que estoy viendo en el feminismo. Yo considero que ambos sexos son iguales o deberían ser considerados iguales. Tienen diferencias a lo mejor a nivel fisiológico, puede que tengan diferencias mentales, pero yo creo en que tienen las mismas capacidades, más o menos, en que la personalidad depende más del individuo que del sexo del que sea. Y muchas veces las diferencias que hay entre sexos son por factores culturales. Todo eso realmente lo pienso así. Entonces, yo sí creo en la igualdad, en que ambos sexos sean tratados igual, y me indigno de igual modo cuando veo una injusticia hacia un hombre que cuando lo veo hacia una mujer. Yo he oído a muy pocas feministas defender a hombres o indignarse por cosas de hombres en su favor. Siempre lo veo como en su contra o en favor de la mujer, pero muy pocas veces algo en favor de los hombres o defendiendo a los hombres de algo. Vale, entonces el segundo punto por el cual creo que el feminismo actual está mal enfocado es que las feministas dicen que el problema de discriminación de la sociedad hacia la mujer viene dado porque hay, digamos, una asunción de privilegios del hombre sobre la mujer. Porque vivimos en una sociedad en que, en principio, el hombre predomina, o tiene más poder, o está mejor visto, o sufre menos discriminación, ¿vale? En algunos aspectos sí, pero es que en otros no. O sea, creo que en eso os equivocáis. Creo que el problema no es el hombre en sí. Creo que el problema no es que ese sexo esté por encima en sí, sino que en esta sociedad hay una atribución de roles de género que realmente nos afecta a ambos sexos de modo distinto, en cosas diferentes a lo mejor, o a veces incluso la misma, pero nos afecta a ambos. O sea, el problema es que ya desde pequeños, tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres, me da igual, nos intentan introducir un modo de comportamiento estandarizado, en el que se supone que tenemos que encajar. Tú porque eres una mujer y tú porque eres un hombre, ¿vale? Esto creo que cada vez se está dando menos. Creo que afortunadamente, y no niego que en parte gracias a toda esta lucha del feminismo, afortunadamente poco a poco creo que se está cambiando la mentalidad y creo que todavía hay mucha gente muy retrógrada que considera que hay cosas de niños y cosas de niñas, cosas de hombres y cosas de mujeres. Pero creo que poco a poco eso se está cambiando. Entonces, lo que decía, no son las mujeres en sí. Voy a poner ejemplos de discriminación hacia los dos sexos para que veáis que realmente el problema es de atribución de roles de género, en mi opinión. Y también para demostrar que hay problemas que no los tienen solamente las mujeres, que los hombres también pasan por ellos. A ver, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es, a veces he oído como que se obliga a las niñas pequeñas a ser afectuosas, ¿no? Con los desconocidos, con los amigos de los padres o cosas así. Pero es que eso no es algo que sufran solo las niñas. Igual sí que en esta sociedad todavía se considera que las mujeres tienen que ser más afectuosas o algo así, no lo sé. Pero en todo caso, cuando tú tienes un hijo, un niño pequeño, la mayoría de la gente, sea un niño o sea una niña,
si viene un familiar o viene un amigo o lo que sea a la casa, la mayoría les dicen, dale un besito a tu tía o dale un besito a fulanito, ¿sabes? O sea que ese no es un problema que solo afecta a las niñas. Luego, otro caso que creo que se da en ambos es la forma de comportarse. Hay una discriminación hacia las mujeres o hacia las niñas que a lo mejor son muy bruscas o son bestias o les gusta jugar, yo qué sé, a pelearse o cosas así. Yo recuerdo cuando era pequeña, por ejemplo, que siempre me han gustado los videojuegos y también cuando era niña jugaba a veces con niños a pelearme, ¿no? En plan, como veían las series de anime y cosas así. Y sí, a lo mejor las niñas reciben cierta discriminación en ese aspecto porque se considera que no son femeninas, a lo mejor, si actúan de ese modo o que no es adecuado para una chica o para una niña. Pero es que la misma discriminación en cuanto a juegos, aficiones o comportamiento la sufren a la inversa los niños o los hombres. Un niño al que no le gusten ese tipo de juegos, un niño que prefiera, yo qué sé, bailar, que prefiera jugar con muñecas, que prefiera jugar con casitas o con cocinitas, o sea, todavía hay unos roles muy asignados también en cuanto a gustos por los juguetes, por ejemplo, o por los tipos de juegos, que hacen que ambos sexos sean discriminados por lo que les gusta hacer realmente. O sea, a los niños les tienen que gustar las cosas más bruscas, más violentas, entre comillas, más, no sé, más socialmente consideradas masculinas, como los cochecitos o yo qué sé, los videojuegos son más aceptados a lo mejor en niños. Las niñas se les atribuyen más las cosas rollo cocinitas, rollo jugar a mamá y papá, rollo jugar con las muñecas y cosas así, ¿vale? O sea, este tipo de discriminación de eres muy bestia, o eres muy bruta, o eres muy poco femenina, o esto es de niños, también lo reciben los chicos o los niños, diciéndoles cosas como, yo qué sé, esto es de niñas, o eres un finolis, o un debilucho, o eres una maricona incluso, en plan, ese tipo de comentarios que no deberían ser utilizados y que ya es una ofensa no solo hacia esa persona, o sea, no es un intento de insulto, sino que encima estás hablando como si ser homosexual fuese algo peyorativo y no lo es. Pero bueno, dejando eso a un lado, es una discriminación que sufren ambos sexos. Sigo. Cosas sobre si las niñas mayores no, o sea, las niñas mayores no lloran o cosas así, que he oído alguna vez en algún vídeo de estos de recopilación de frases que oyen o a las niñas sí que es verdad que se les tira siempre hacia el lado bonito, de belleza. Igual sí que es verdad que te dicen más, estás muy fea cuando lloras o cosas así, ¿no? Pero esto de las niñas mayores no lloran es algo que los hombres sí que llevan sufriendo, yo creo, de forma más grave, ya desde niños y sobre todo de adultos, ¿no? Es como que hay todavía hoy ya no tanto, pero la idea de que llorar te hace débil. Yo creo que eso es algo que nos afecta de adultos a todos en realidad y que se inculca más en los hombres, o sea que yo creo que eso perjudica más a los hombres realmente, porque se tiene más la idea de que tienen que ser fuertes, de que no pueden mostrar sus sentimientos, de que si eres un niño y lloras es que no eres valiente, ese tipo de cosas. O sea que por ahí ese tipo de tópico es discriminatorio más, yo creo, hacia los niños o hacia los hombres realmente. Otra cosa en la que creo que los hombres lo tienen un poco peor es en la forma de vestir. ¿Os habéis dado cuenta de que las mujeres desde hace tiempo, por fortuna, podemos llevar pantalones y ellos no pueden llevar falda? Es decir, supongo que la podrían llevar, pero no podrían ir a ninguna parte sin que les mirasen súper raro, sin que parecieran a ojos de la mayoría ridículos. No sé, yo me siento muy feliz de poder llevar falda y de poder llevar una camiseta tanto considerada de hombre como considerada de mujer. Yo puedo llevar ropa indistintamente de cualquiera de los dos géneros, considerada socialmente, porque yo considero que la ropa no tiene género.
pero puedo llevar ropa de cualquiera de los dos sexos, supuestamente, sin que haya un problema. Me considerarán más o menos atractiva, que eso ya es otro tema. Pero no me van a mirar tan raro como si un niño o un hombre le da por llevar falda. O le da por llevar una camiseta, a lo mejor, con escote, o de según qué tipo que llevan normalmente mujeres. O, no sé, las mujeres podemos llevar botas, podemos llevar tacones, podemos llevar zapatillas, podemos llevar bambas. Los hombres creo que tampoco podrían llevar tacones si quisieran, sin ser vistos de forma extraña. O sea, todavía hay, en ese aspecto creo que también ellos sufrirían más discriminación por elegir prendas de ropa que no aceptamos en esta sociedad que ellos lleven, que no se les está asignado de algún modo, ¿no? Por el ser del sexo del que son. Otro caso en el que creo que los hombres son más vapuleados en un sentido que las mujeres. Y no os indignéis por lo que voy a decir, ¿vale? Porque me explico. Sin duda, que nosotros sepamos, hay muchísimos más casos de violencia hacia la mujer en ámbito doméstico que hacia el hombre, ¿vale? Eso lo sé, es terrible y no lo apoyo para nada. Pero las veces que un hombre sufre violencia doméstica, da la sensación de que no recibe el mismo apoyo. Como en esta sociedad se considera el sexo fuerte, digamos, todavía hoy, como si no fuera violencia igual lo que está recibiendo, ¿no? Como si fuera permisible o por parte de algunos incluso gracioso. Porque yo he llegado a ver a veces situaciones o en vídeos o comentarios de gente como que es vergonzoso, ¿no? Que un hombre se deje pegar por una mujer, pero es que no hay diferencia, o sea, realmente. Eso va con el carácter de cada uno, con la personalidad de cada uno y si un hombre es maltratado por una mujer, pues debería verse del mismo modo, ¿no? Que cuando es maltratada una mujer por un hombre. Porque un hombre también puede ser asesinado por una mujer incluso. O recibir una violencia muy bestia por su parte, tanto psicológica como física. Pero que creo que los hombres en ese aspecto están un poco desprotegidos por la sociedad en general. Bueno, seguramente podría decir más casos sobre lo de los roles de género, como por ejemplo el hecho de que la mujer durante muchos años, la mujer ha sido considerada como que tenía que ser la ama de casa y hacer las tareas domésticas, y si tenía hijos, pues cuidar a los hijos y bla, bla, bla. Y el hombre, pues que tenía que trabajar y etc. Y traer el dinero a casa y mantener a la familia. Pero es que eso, de nuevo, vuelve a ser algo discriminatorio en los dos sentidos. Vuelve a ser algo que asigna unas obligaciones por sexo, tanto a la mujer como al hombre. La mujer se veía obligada a estar en casa haciendo tareas domésticas y cuidando a los niños, y el hombre se veía obligado a trabajar fuera de casa, que tampoco creo que fuera agradable. Es más, los que ahora hacen ambas cosas, que es la mayoría, saben que ninguna de las dos cosas tiene por qué ser agradable. Y tampoco era algo que eligiesen como tal. O sea, a mí no me gusta trabajar. Tampoco es que quiera ser ama de casa, y no quiero tener hijos. Pero vamos, que yo prefiero estar tranquilamente en mi casa si pudiera vivir de gratis que tener que ir a trabajar. O sea, tampoco es algo muy agradable. Que está perfecto tener la opción, por supuesto, ambos sexos deben tener la opción, pero de las dos cosas. También el hombre podría ser amo de casa, ¿no? Si quisiera, ¿por qué no podía ser así? Pues porque hay la tradición de unos roles de género asignados a cada sexo que se nos intentan imponer, como decía antes, y eso nos afecta a ambos. El tercer punto por el cual creo que el feminismo está mal enfocado actualmente. Creo que algunas feministas se exceden en algunos aspectos. Por ejemplo, veo algunas que me da la sensación de que odian al género masculino o que lo consideran algo bastante despreciable o que consideran que la mayoría de hombres o todos son de una determinada manera. Sé que no será la mayoría, ¿vale? Pero las he visto y eso creo que no aporta nada bueno al feminismo en sí, creo que más bien son personas que lo perjudican. Otra cosa es que creo que muchas están como hipersensibilizadas con el tema de los problemas de la mujer en esta sociedad, cosa que no veo mal, pero si se lleva de forma sensata. No puede ser que haya personas ya, que he visto vídeos por ahí, a veces pienso ojalá que sea una broma, pero que hay personas para las que al final todo es un abuso. O sea, que es que
al final los hombres no podrían decir o hacer nada porque todo sería considerado un abuso de poder hacia la mujer. Y no tiene por qué ser así, y de hecho la mayoría de hombres yo creo no tienen para nada esa intención. Y luego otro motivo por el que pienso esto de ceden es, incluso en el mismo feminismo he visto confrontaciones de visión que supongo que es normal que no estén de acuerdo en todo. Pero he visto a veces a mujeres mismas ya no opinar distinto, sino insultar o humillar a otras mujeres por opinar diferente a ellas. Si tú estás defendiendo a la mujer, supuestamente, la igualdad, vale, pero partiendo de la base de que tienes que equiparar a la mujer, no puedes coger a otras de tu mismo sexo y tratarlas como a basura solo porque no opinan lo mismo que tú. Es que no me parece sensato en absoluto hacer eso. Y tampoco aporta nada bueno al feminismo, le resta credibilidad, en mi opinión. Y bueno, he visto confrontaciones en este sentido, por ejemplo, con el tema de la desnudez, de que una mujer pues pueda mostrar su cuerpo libremente en redes sociales o donde sea, de forma artística, por ejemplo, y no por ello tenga que ser considerada pues nada negativo, ni una puta, ni nada por el estilo. Hay personas que consideran ese tipo de actos una especie de liberación, de empoderamiento de la mujer al decidir libremente mostrar su cuerpo, que para eso es su cuerpo y nadie más debería decidir sobre él. Y en cambio hay otras mujeres pues que consideran que la persona que hace eso se está tratando como un objeto en favor a los hombres que la van a seguir viendo de esa forma como convirtiéndola en un pedazo de carne o viéndola como un pedazo de carne y que no les está haciendo un favor haciendo ese tipo de acciones. Porque no se está valorando lo suficiente o se está objetizando, por decirlo de algún modo. Cosificando sería la palabra más acertada, creo. Creo que si realmente se luchase por la igualdad, pues estaría muy bien, pero creo que no está siendo el caso, que no se está llevando de la forma acertada. Sé que aparecerán feministas si ven este vídeo diciéndome que, bueno, que soy lo típico, ¿no? Que soy una mujer alienada, que no se da cuenta de que está siendo oprimida por el heteropatriarcado y bla, 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 porque ese comentario es el típico que veo siempre en cualquier sitio donde una mujer opina diferente a la opinión generalizada feminista. Entonces, o incluso supongo que alguna aparecerá diciendo, no, es que lo que estás escribiendo es lo que defendemos, o sea, puede ser también, porque realmente si defendiesen la igualdad de verdad, pues sería esto, ¿no? Pero yo, de verdad, siento decepcionaros, pero tengo que decir que no todas las personas que no apoyan el feminismo actual somos ignorantes o somos personas desinformadas o somos personas que no quieren la igualdad, no. Simplemente habemos personas que vemos a los humanos en su globalidad, que no nos sentimos oprimidas por ningún heteropatriarcado, porque yo he crecido y he visto casos de machismo y he visto casos de embrismo, y es cierto que he vivido más machismo, eso no lo niego, pero es que he vivido machismo por parte de mujeres mismo, muchas veces más que por parte de hombres. Entonces, simplemente lo que veo yo es que hay unas ideas infundadas que vienen de muy antiguo, que nos asignan, como decía antes, un lugar en la vida que no tenemos, en el que no tenemos por qué encajar, pero ni los hombres ni las mujeres. Entonces yo no veo a los hombres como alguien que está intentando oprimirme y que está intentando fastidiarme y que está intentando anteponerse a mí y ponerse por encima de mí, que considera que yo soy inferior o que soy un objeto al que pueda manipular. No, porque yo de hecho tengo más amigos que amigas y les tengo muchísimo respeto. La mayoría son personas que piensan, que me tratan con todo el respeto del mundo y con todo el cariño que pueden, que siempre me han tratado como a una igual, y el 90% de hombres con el que me he relacionado en mi vida me han tratado como una igual. O sea que no me han discriminado solo por ser mujer, y si ha habido alguna discriminación es por cómo yo soy normalmente como persona y no por ser mujer, o simplemente por ser un ser humano y ser diferente a ellos, pero no por ser mujer. O sea, yo en mi vida me he sentido discriminada muy pocas veces por ser mujer.
Y sí que he vivido situaciones desagradables por ser mujer, eso no lo niego. Sobre lo que decía al principio, por ejemplo, de que corremos más peligro yendo por la calle o cosas así. Pero bueno, ya no, es que no me repito más, que acabo siendo un poco pesada. Me limitaría a decir eso, que para mí los hombres son hermanos, son humanos igual que yo. Cada uno es un individuo único para mí, con sus defectos y sus virtudes, su personalidad, sus creencias, sus ideas, y que pienso que muchos están equivocados, igual que pienso que muchas están equivocadas en muchas cosas. Y normalmente no es por ser del sexo que son. Así que nada, creo que esa visión está un poco errada y que realmente deberíamos tirar hacia una lucha por la igualdad en que tanto hombres como mujeres luchemos unidos y vayamos de la mano por un mundo mejor, no discriminatorio y en el que no intenten imponernos al nacer algo con lo que probablemente no nos vamos a identificar en la vida. Así que, bueno, simplemente quería exponer esto, que es lo que realmente pienso sobre el tema y ya me diréis los que lo veáis qué opináis, si estáis de acuerdo en algo, si no, y sobre todo para nada mi intención es ofender a nadie, simplemente hacer reflexionar y bueno, que espero que cada día el mundo sea un poquito mejor para todos. Gracias por haberme escuchado.